Buen día, hermanos. Qué lindos verlos. Lindo grupito, creo que estamos volviendo a la normalidad. Así que me alegra verlos mucho en esta mañana. Por ahí, antes de comenzar, por ahí quería compartirles dos cositas de nuestros hermanos. Bueno, en primer lugar, en la alegría, Lizzy está cumpliendo años. Así que después, cuando termine la reunión, la saluda. Y bueno, por ahí fíjense en el Facebook, también Ana Cermeño y otros hermanos también están cumpliendo años, así que sería lindo que se vuelvan a reconectar y poder saludarlos y que empecemos nuevamente a esta forma de estar conectados, si bien las redes sociales ayudan, pero no es todo, ¿sí? Así que por ahí un llamadito o verse después de la reunión está bueno. Por otro lugar, hoy el predicador no iba a ser yo, iba a ser nuestro hermano Carlos Lan, ¿sí? Pero Carlos Lan tuvo un problema de salud, así que hoy no nos va a poder acompañar, recién nos avisaron hoy tempranito, así que yo igual le voy a compartir una porción de la escritura que venía estudiando en este tiempo, así que después lo vamos a ver. Quería pedirles, iglesia, si me acompañan a orar por nuestro hermano Carlos, por su salud, y bueno, que también tengamos en cuenta, si ustedes tienen alguna petición particular, que saben que hay hermanos que están con alguna dificultad, también puedan orar por ellos, en sus corazones y en este momento. Señor, te damos gracias, sabemos que esto no escapa a tu soberanía, Señor, sabemos que, Señor, todo está bajo tu mano, bajo tu autoridad, bajo tu poder. Señor, pero te queremos pedir por nuestro hermano Carlos, Señor, por la salud, Señor, de él. Señor, que vos primeramente le estés dando paz, Señor, sabiendo que vos estás con él, Señor, en salud, en enfermedad, Señor, en tiempos de alegría, en tiempos de dolor o de tristeza. Señor, te pedimos que renueves su fe, su ánimo, Señor, su salud, que pongas tu mano, Señor, sobre su cuerpo, Señor, para que él se pueda sentir aliviado, Señor, y que también pongas tu mano sobre los médicos para que él pueda tener un buen diagnóstico, un buen tratamiento, Señor, y pronto podamos alegrarnos tenerlos en medio nuestro, Señor. Te damos gracias, Señor, y lo bendecimos. También bendecimos a su esposa Vivi, Señor, a su hijo Timo, Señor, a Cristian, Señor, para que ellos también sean de ayuda, Señor, en este tiempo con su papá, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Los invito por ahí a ver su Biblia en 1 Samuel, capítulo 1. Vamos a compartir en esta mañana del versículo 1 al 18. Si ustedes quieren ir siguiéndolo, yo no lo voy a leer corrido, porque por ahí se hace un poco monótono. Vamos a ir avanzando sobre el versículo y ustedes van también corroborando ahí en sus Biblias, y si no lo van a tener los chicos, los van a empezar a proyectar. No sé si se acuerdan, mi última predicación se llamó, que hablábamos de los ídolos del corazón. ¿Se acuerda que hablábamos que los cristianos igual podemos llegar a tener ídolos en nuestros corazones? Que un ídolo no era solamente una estatua. Y bueno, y entraban en escena dos mujeres, ¿se acuerdan? Raquel y Lea. Lea era la que era menos agraciada físicamente y robaba los ídolos de su papá. Hoy también les quiero hablar de una mujer, pero en este caso yo lo voy a titular no ídolos domésticos, como lo titulé en esa oportunidad, ¿no? Sino esta se va a llamar milagros domésticos. Quiere decir aquellas cosas que Dios hace en nuestra vida puertas adentro, ¿sí? Creo que por ahí la vida cristiana muchas veces, la religión nos lleva a ver que esto que estamos haciendo ahora es solamente la vida cristiana, ¿sí? Y la vida cristiana continúa cuando salimos allá, cuando vamos a trabajar, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos con nuestra mujer, y ¿saben qué también? Cuando estamos a solas, que no está nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra vida cristiana continúa ahí también. Y el caso de Ana, que nos relata 1 Samuel, creo que es no sé si llamarlo lindo ejemplo, porque por ahí agarramos personajes bíblicos y decimos, qué lindo ejemplo nos dejó y son dignos de imitar. Es verdad, ¿sí?
pero es una verdad en parte. Creo que lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es lo que Dios puede hacer con una vida. Creo que eso no debe perder el foco, ¿no? Que el foco no es el esfuerzo humano, sino el gran poder de Dios que a pesar de nuestras flaquezas puede hacer algo grande en nuestras vidas. Entonces creo que cuando veamos este mensaje usted pueda tener en vista esto. Si usted ve su Biblia, en su Biblia va a encontrar Primera y Segunda de Samuel, ¿sí? Como que fueran dos libros distintos. Cuando se escribió originalmente era un libro completo, ¿sí? Los que fueron compilando después lo hicieron. ¿Por qué es importante? Porque nosotros de ahí podemos entender que es toda parte de la historia de Israel y en esta época lo podemos ver que era una época de transición, ¿sí? Para que ustedes se pongan en contexto, cuando nació Samuel y cuando estaba Ana, la nación de Israel estaba en crisis espiritual, crisis social, crisis ética, en todo sentido. ¿Se acuerdan que el libro de los jueces dice que es el libro más triste y más trágico del pueblo de Israel por la decadencia en la que estaba? Entonces este es un libro de transición de los jueces, el cual Samuel va a ser el hijo de Ana, ¿sí? Pero este es un libro de transición donde se va a ver pasar de los jueces a la monarquía. Y ya se empieza a hablar de reino en este libro. Y fíjense en que la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, cuando nos habla que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, creo que es importantísimo la figura del hijo de Ana de Samuel, porque Samuel, si ustedes recuerdan, fue el profeta que él ungió a Saúl y a David, que fueron los primeros dos reyes de Israel, ¿sí? Y ellos, de alguna forma, estaban mostrando el futuro rey que iba a venir, que era Jesucristo, que era el Mesías. Así que en este contexto, quiero que vean el primer versículo, ¿sí? Nos habla de un hombre llamado Elcana, ¿sí? Que era el esposo de Ana, y dice que él tenía dos mujeres, que una era Ana y la otra era Penina. Y apenas empieza la historia, dice que Penina tenía hijos, mas Ana no lo tenía. Y Elcana se ve que era una persona que tenía una genealogía importante, por lo tanto era un hombre medianamente importante en su pueblo. No se habla que era un mal hombre, ¿sí? Sino que era un hombre devoto. Pero llama la atención esto a nosotros, ¿no? En el contexto nuestro, nuevamente, ¿no? Como que se repite en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Raquel y de su hermana Lea? Jacob también tenía dos mujeres, como que parecía que era una práctica muy común en la época. Esto quiero aclarar algo. Cuando la Biblia menciona algo, no quiere decir que está de acuerdo Dios con eso, ¿sí? La Biblia nos relata la vida de las personas, lo que pasaron, pero no quiere decir que Dios está de acuerdo con la poligamia, ¿sí? Vemos muy en claro en Génesis y Jesús en Mateo, donde dice que el hombre se unirá a su mujer en singular, ¿sí? Y serán una sola carne, ¿sí? Dios nunca aprobó esto. Pero a pesar de esto, si bien eran prácticas que ocurrían por la cultura y de dónde venían, que para la cultura de ellos, cuando alguien no podía tener hijos, una mujer no podía tener hijos, esa persona tenía derecho a poder casarse con otros según las leyes de ellos y poder procrear hijos para dejar descendencia. Para ellos era muy importante eso. Así que recuerden que estamos hablando 3000 años atrás, ¿sí? Y fíjense en que lo primero que empieza a decir el versículo, empieza a hablar de una carencia, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo la vida de Ana y vamos a ver que Ana era, podríamos decir, una mujer con un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? Se puede decir como se decía de David, porque Ana muestra características de humildad, de sumisión a Dios y creo que esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? A veces se nos muestra la vida cristiana como que
para estar bien parado delante de Dios no tenemos que tener ningún problema, o no tenemos que tener ninguna angustia, o no podemos pasar por tristeza, ¿sí? Todo el tiempo en victoria, 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 pum para arriba. Yo sospecho de las personas que todo el tiempo es victoria, 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 pum para arriba. Es como que a veces esconden realmente lo que, obviamente que uno no va a andar abriendo su corazón delante de todos, pero sí primeramente delante de Dios, y no es que tenemos todo solucionado. Hay cosas que pasan en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestra vida personal, en nuestra vida íntima con el Señor, que tienen que ser transformadas por el Señor. Y eso no quiere decir que somos malos cristianos o que no somos hijos de Dios. A veces nos comparamos, ¿no? Fíjense en que dice en el versículo 3 que el hombre, Elcana, el esposo de Ana, subía todos los años a la ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fine, eran sacerdotes del Señor allí. ¿Por qué menciona esto, no? Porque donde ellos iban a ofrecer sacrificios había un sacerdote que se llamaba Elí y tenían dos hijos. Era la persona encargada de ministrar el culto. Y esos dos hijos de Elí eran hombres perversos. Y en contraste con el hijo que iba a tener Ana, que iba a ser el hombre que Dios iba a levantar en medio de toda esa decadencia. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Elí nos muestra que se puede ser un hombre con una vida religiosa a la vista de todos, pero que delante de Dios su corazón y su familia está mal. Y a la vez Ana nos muestra que aparentemente ya tenía muchas carencias y muchos problemas en su vida familiar, que ahora lo vamos a ver, pero que su corazón estaba bien delante de Dios. Entonces creo que este libro también, Samuel, el hijo de Ana, en un momento dice que Dios no mira lo que mira el hombre, sino que Dios mira el corazón. Entonces creo que esa es una lección importantísima, un principio importante, que nunca debemos juzgar por las apariencias o por los actos externos de las personas. Porque ustedes me pueden ver muy devoto a mí acá y delante de Dios quizás yo no estoy bien. O al revés, ¿no? Yo la puedo ver a mis hermanos, a cualquiera de ustedes que tiene un problema doméstico en su casa, ¿sí? O que tiene una insatisfacción espiritual y puedo decir qué mal que está delante de Dios este hermano y me estoy equivocando. Entonces, fíjense en que en el versículo 4 nos dice que Elcana ofrecía sacrificio, por eso decíamos que era un hombre devoto, y daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Y en el versículo 5 dice, pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Por eso digo que era un hombre temeroso de Dios, porque a pesar de la carencia de su esposa, él la amaba. Y la Biblia lo afirma. Y fíjense en que nuevamente vuelve a repetir la palabra que Ana no tenía hijos. ¿Por qué era tan duro para ella? Hoy tenemos un montón de opciones, ¿no? Métodos modernos de fertilización, tenemos adopción, un montón de cosas que ayudan a que una pareja pueda tener hijos. Pero creo que en la época se mencionaba, ¿se acuerdan de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista? Elizabeth también era estéril, la esposa de Abraham también era estéril, Sara, y habla mucho de la esterilidad. Pero parece que Dios se especializa, que donde ve esterilidad o ve imposibles, Dios hace algo sobrenatural y con trascendencia a futuro, eterna, y que afecta a la iglesia y afecta al mundo. Entonces creo que Dios solamente necesita un corazón que le crea. Y Elizabeth, me acuerdo que cuando oraba, porque ella había tenido un hijo y había sido estéril, decía que Dios había quitado su afrenta. ¿Qué quiere decir su afrenta? Que era lo que vivían estas mujeres. Había quitado su vergüenza. Y creo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Una de las cosas que
más dolor o más traba o más pueden poner a una persona mal, un cristiano, es tener situaciones no resueltas en su vida que le causan vergüenza. ¿Sí? Que es como que yo no soy como los demás. Y esto es lo que nos muestra la vida de Ana, ¿no? Fíjense en el versículo 6. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había dado hijos, no le había concedido tener hijos. Su rival era Penina, ¿se acuerdan? La que sí podía tener hijos. Y hay una versión que dice que Dios había cerrado su matriz. O sea que podemos decir que esta esterilidad no era culpa ni del Cana, y encima en esos prejuicios de la época, la estéril siempre era la mujer. Hoy se sabe que a veces el hombre puede tener esterilidad, ¿sí? Pero era como que era también una culpa, una carga social. ¿Sí? Vos sos la inservible, vos sos la inútil, como mujer no estás completa porque no le podés dar hijo a tu marido. Entonces ella cargaba con todo eso. Y el versículo, fíjense en que dice que Jehová había cerrado su matriz. O sea, quiere decir que todo lo que ella estaba pasando era porque Dios lo estaba permitiendo. Entonces eso la angustiaba aún más, ¿sí? Saber de que Dios estaba permitiendo esa situación y que ella no la había buscado, porque ella no tenía esterilidad porque había cometido un pecado, no tenía esterilidad porque era una mala persona. Incluso uno ve la actitud de Penina y uno ve que ella sí tenía una mala actitud y tenía un montón de hijos. Entonces, creo que esto también a nosotros nos enseña un principio, ¿no? Dios cuando te bendice, lo hace por pura gracia y por pura misericordia. Y dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces, que una persona esté bendecida no quiere decir que esté bien delante de Dios. Y que vos tengas escasez de bendiciones tampoco quiere decir que Dios te está rechazando o que estás mal delante de Él. Entonces, creo que, ¿cómo nos damos cuenta cuál es cuál, no? La actitud del corazón. Fíjense en cómo la angustiaba. El versículo 7 dice que esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba. Y Ana lloraba y no comía. Esta versión dice, ella la provocaba y Ana lloraba y no comía. Vieron que cuando uno se le pone una persona muy en contra y realmente te hace la vida difícil, a veces no la quiere ni nombrar, ¿no? Le dice la otra, ¿no? Esa, ¿no? Y se ve mucho en las separaciones, ¿no? El innombrable, la innombrable, ¿no? Y creo que acá quiero que presten atención que dice que esta persona la provocaba. ¿Se dieron cuenta que podés estar bendecido y poder estar mal delante del Señor? Porque te jactás y juzgás al que no tiene la bendición que vos tenés. Entonces Dios mira más esa actitud que cuántas bendiciones tenés o cuántas no. Porque lo que tengas o no tengas es por gracia de Dios. No es porque te lo ganaste. Dice, entonces, Ana lloraba y no comía. Creo que cuando alguien está muy angustiado, aparentemente pierde el apetito. ¿Sí? No es mi caso, ¿no? Yo no, cuando me angustio no pierdo el apetito nunca. Pero creo que también nos habla en este capítulo de la oración de Ana, pero también creo que va acompañada de la práctica del ayuno. ¿Sí? No voy a hablar del ayuno, pero habla de dejar ciertas cosas por una necesidad especial, ¿sí? Y enfocarnos realmente en Dios, en el Señor, para que dé respuesta a eso. Lo vamos a ver más adelante. Y fíjense en que ahí interviene el marido, en el versículo 8, y le hace una pregunta.
sea, al mediodía empezó a ver la actitud, ¿no? Dice, ¿por qué llorás y no comés? ¿Por qué está tan triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Y creo que esa es la frustración humana. Cuando nosotros amamos a alguien, le brindamos lo mejor, nos brindamos con nuestra vida. Fíjense en que él le daba una doble porción, ¿sí? No creo que lo hiciera por lástima, porque la Biblia dice que, o por compensar, ¿no? Porque la Biblia dice que él la amaba. Pero fíjense en que él le dice, ¿acaso yo no te soy suficiente? Y la verdad no. Puedes ser un buen marido y no ser suficiente para tu mujer. ¿Sabes por qué? Porque tu marido no es Dios. No puede llenar todas tus necesidades. Y nuestra esposa tampoco. Ambos necesitamos de Cristo. Y creo que el Cana dice, si yo te doy todo, ¿sí? ¿Acaso no te ama? ¿Acaso no te atiendo bien? ¿No te trato bien? ¿No te falta nada? Y creo que ese por ahí es un tirón de orejas para nosotros los varones, ¿no? ¿Cómo medimos la necesidad de nuestras esposas? A veces nosotros lo medimos por proveedor solamente. Y a veces su necesidad es mucho más profunda. Y a la vez también entender que debemos orar y hacernos a un lado y no ocupar el lugar de Dios en su vida. ¿Sí? Ella tiene que tener una relación propia, personal, íntima con el Señor y saber que yo soy un medio para cuidarla, bendecirla, protegerla, pero no soy Dios. ¿Y por qué lo repito? Porque teológicamente lo sabemos, pero en la práctica a veces reemplazamos a Dios queriendo dar todo, incluso lo que no tenemos. En este caso era la angustia y la necesidad. Dice el versículo 9, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. ¿Sí? Dice que ese lugar, Silo, era el lugar que era donde estaba la presencia de Dios. ¿Sí? Ellos creen que estaba la presencia de Dios. Entonces es significativo que tiene un nombre, ahora no lo recuerdo en hebreo, donde Silo significaba que ahí estaba la presencia de Dios. Entonces fíjense lo que hizo Ana. Se levantó y fue a la presencia de Dios. Ahora, cuando ella va a la presencia de Dios, va a donde estaba el sacerdote Elí. Y dice la Biblia que él estaba sentado. Y ese no es un detalle menor. El sacerdote tenía como función estar activamente en el templo, o dando culto a Dios, o preparando todas las cosas y todo el tiempo activo. Ahí Elí ya tendría como unos 70 años, ¿sí? Es muy... A mí me da temor de Dios como a veces como hijo de Dios o que me toca ministrar a personas, porque Elí nos muestra de cómo podemos caer en una vida religiosa y cómo un hombre de Dios con ministerio puede caer en desgracia, él y sus hijos. ¿Sí? Y la Biblia dice más adelante que después murieron los hijos de Elí y murió Elí mismo. Y dice la Biblia que Dios le dijo, porque no estorbaste a tus hijos y honraste más a tus hijos que a mí. Entonces, en algún punto, Elí quitó su corazón de Dios y ahora lo vamos a ver acá en algo particular, cómo estaba con ese prejuicio. Yo no sé si él estaba sentado y por viejito. Yo tengo 48 años y ya busco silla, ¿no? Entonces no puedo juzgar a Elí, ya tenía 70, ¿no? Pero me da una sensación como que estaba haciendo la plancha, ¿sí? Vieron que hay veces que hay gente que está en un lugar y tiene que cumplir determinada responsabilidad, pero como que está haciendo la plancha, ¿no? Entró en la cómoda. Así que Elí era como el retrato de la abuela, ¿no? 20 años en la cómoda, ya estaba. Así que Elí nos muestra a aquella persona que se conforma con el puesto o el lugar que ocupa y no puede ver la necesidad esta, pierde la sensibilidad espiritual.
Fíjense en que dice que ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Ese es una buena actitud para imitar, ¿sí? Primeramente debemos venir ante el Señor. Y es verdad que los líderes que Dios ha levantado o las hermanas que Dios ha levantado en tu vida, que son más maduras en el Señor, Dios la va a usar para ministrarte. Pero primeramente tenés que venir al Señor. Fíjense en que ella primero vino al Señor y Dios después obró a través de Elí. Dios después obra a través de las personas. Pero siempre tu primera actitud tiene que ser venir delante de Dios con tu necesidad. Dice que ahí ella oró, le contó la aflicción al Señor. Si ustedes ven el libro de los Salmos, muestra un montón esto. Y la Biblia lo llama derramar tu corazón. ¿Qué es derramar tu corazón? Es no guardarte nada, ¿sí? Es hablar con Dios en criollo a calzón quitado, ¿sí? No ponerse ninguna careta. Es decirle, Dios, estoy hecho bolsa, estoy mal, me pasa esto. Penina me tiene hasta acá, ¿sí? No la soporto. Es injusto lo que estoy viviendo. Fíjate que ella tiene un montón de hijos y todos los días me machaca la cabeza. Todos los días se burla de mí. Y también esto representa que la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿sí? No es contra personas humanas, sino contra poderes que están detrás de esas personas. Pero esos poderes muchas veces utilizan esas personas para angustiarnos y para ponernos mal, ¿sí? Y creo que no tenemos que errar el blanco de poder identificar quién es tu enemigo. Cuando vos creíste que la persona es el enemigo, perdiste, ¿sí? Porque tu enemigo es Satanás, todas las tentaciones y a veces vos mismo. Tu naturaleza caída, tu yo, tu ego. Entonces, creo que ella viene con todo esto y se lo tira delante del Señor. Y creo que es un pedido de liberación, porque a veces estas angustias nos atan y nos hacen tan mal estas situaciones sostenidas durante mucho tiempo. Fíjense en que la Biblia dice que Penina le decía año tras año tras año. O sea que era años, no es que una vez la acosó o se burló de ella, sino que era todos los años. Entonces era algo sostenido en el tiempo. Y creo que cuando nosotros estamos muy angustiados durante mucho tiempo, entramos, podríamos decir, en no sé si llamarlo una depresión crónica, ¿sí? Pero entramos en un estado de angustia crónico. Lo que quiero decir con esto es que todos pasamos por aflicciones, pero no es la voluntad de Dios que vivas tu vida en angustia, ¿sí? Jesús fue al desierto llevado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y estuvo un tiempo, 40 días, en el tiempo de Dios. El pueblo de Dios iba a pasar por el desierto, Israel, para ir a la tierra prometida. Pero en 40 días tenía que llegar y estuvieron 40 años a causa de la desobediencia. Entonces el desierto no es un lugar para que el cristiano viva. El cristiano pasa por desiertos, pero no es para que te quedes ahí. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es sacarte de ese desierto si estás hace mucho tiempo. El desierto de Ana era esto, no podía tener hijos y las burlas y la vergüenza y cómo todos los demás se burlaban. Y ella dice que hace voto. Es interesante que el voto que hace Ana es el mismo que hizo la mamá de Sansón y es el mismo que hicieron con Juan el Bautista, ¿sí? Dedicarlo a tiempo completo para el Señor. Un voto nazareo se llamaba, ¿sí? Y fíjense que eso lo dice en el versículo 11, que dice, nunca pasará navaja por su cabeza. Y Elí, campeón de la vida del discernimiento, el super líder ungido, la mira a la hermana con esa necesidad y dice, no, esta está borracha, ¿sí? Se tomó unos traguitos de más,
mueve la boca, dice, y no dice nada, dice, se le cae la baba. Me parece que esta se vino con unas copitas de más. Es una falta de respeto al templo del Señor. ¿Y saben lo que hacían los hijos de Elí? Esa es la hipocresía de la religiosidad. Los hijos de Elí robaban la ofrenda, se acostaban con las mujeres en el templo, seguramente se emborrachaban, y todo eso lo hacían en el templo del Señor. Por eso estaba en decadencia el pueblo de Dios, porque ellos, que eran los líderes, estaban viviendo de esa forma. Y los hijos también vivían de esa misma forma, y él no los amonestaba. ¿Sí? ¿Qué pasa eso? Cuando nosotros tenemos hijos, puede ser que nuestros hijos hagan cosas que estén mal, ¿no? El problema está que nosotros no los amonestamos. Es más, dice que él en un momento se ve a Elí amonestando a sus hijos y se lo ve muy blando. Se lo ve, no, chicos, no hagan eso, porque miren, están mal delante del pueblo de Dios. No era enérgico. Entonces era tibio a la hora de corregir. Hay cosas donde uno tiene que tener tacto y hay cosas que uno tiene que ser firme, porque eran cosas graves, eran las cosas del Señor y corrompían al pueblo. Entonces, no era algo menor. Los hijos de Elí despreciaban a Dios, jugaban con la gracia de Dios, no les importaba nada de lo que Dios pensara. Entonces, fíjense en esto, ¿no? Que él la prejuzga a Ana y dice está borracha, cuando sus hijos realmente eran los que estaban haciendo eso en el templo del Señor. Entonces, creo que tenemos que tener cuidado con la religiosidad. La religiosidad a veces nos lleva a ver pecados en los hermanos que a nosotros nos parece. Y la religiosidad nos ciega a mirarnos a nosotros mismos y a mirar nuestra familia donde Dios nos puso a cargo. Entonces, creo que este es un llamado para todos aquellos que tienen responsabilidades en la iglesia del Señor, de que tengamos cuidado con el prejuzgar a un hermano porque no entendemos su forma de adoración o no sabemos la angustia que está pasando. Yo lo puedo ver mal a Hernán y me puedo poner en el pedestal, ¿por qué está así, Hernán? Pero no, tenés que tener fe, ¿viste? Y juzgarlo y decir qué mal que está la fe, Hernán. Es más fácil eso que venir, abrazarlo, orar por él, y si él quiere escucharlo y contarme su angustia y oremos juntos para que el Señor obre. Entonces es más fácil juzgar a tu hermano que ministrarlo. Creo que eso es algo que nunca tenemos que perder, ¿no? Y fíjense que Elí le dijo en el versículo 14, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Y ahí empieza el diálogo. Y Ana, me gusta la humildad de Ana. Demuestra la humildad que había en el corazón de David. En este mismo libro nos habla de Saúl, que empezó bien pero terminó muy mal. Después Samuel va a ungir, el hijo de Ana, el hijo que va a tener Ana va a ser el que va a ungir a Saúl, el primer rey de Israel. Y ese primer rey tenía toda la facha, toda la pinta de líder, pero su corazón se corrompe y Dios lo desecha. Entonces acá vemos después a David. ¿Se acuerdan cuando David tiene en su mano el poder para matarlo? Porque él lo estaba persiguiendo porque ya le tenía envidia y sabía que David iba a ser el próximo rey y que él ya había sido desechado. David dice que no se atreve a cortar el manto, le cortó el manto y no se atrevió a poner la mano sobre el ungido de Dios, sobre Saúl. Y creo que esto es importante también verlo, porque esto es algo personal que yo les voy a decir. Yo, por lo que he leído, he interpretado, creo que cuando un hombre de Dios cae en desgracia, cae en pecado y está ministrando, llamémoslo pastor o líder, un pastor, fíjense en que a David no, si bien existe en el Nuevo Testamento la disciplina en la iglesia, para corrección, para ayuda a los hermanos, también vemos que Dios es el que corrige y disciplina directamente a sus siervos, ¿sí?
Y David mostró esa humildad, y creo que en Ana también estaba esa humildad. A pesar de que ese siervo de Dios estaba mal con sus prejuicios y con un montón de cosas, ella reconoció que la autoridad que para estar en ese lugar Dios se la había dado. Y que si en algún punto no tenía que estar en ese lugar, Dios lo iba a sacar. Pero que ella no era quien para sacarlo de ahí. Como David tampoco se atrevió a sacarlo a Saúl porque él sabía que él iba a ser el rey. Pero David esperó el tiempo de Dios. Creo que eso nos muestra humildad y dependencia de Dios, y saber que Dios también puede obrar a través de líderes imperfectos. ¿Sí? Lo importante es que nuestro corazón esté enfocado en el Señor y mantengamos esa humildad y no nos pongamos en el lugar de Dios. Y ella le explica, Ana, si ven el versículo 15, le explica cómo está. Y le dice en el 16: he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Y el versículo 17, podríamos decir, duro el queso, ¿sí? Ahí le cayó la ficha a Elí, que le había pifiado y que había prejuzgado la situación. Y dice: ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Quiero contar por ahí algo personal, ¿no? Que me pasó. Venía planificando por ahí qué vamos a hacer este año y veía cómo viene la situación y cómo nos vamos a organizar. Y como que empecé a hacer planes, ¿no? Y por ahí esos planes eran también laborales y familiares y un montón de cosas. Y bueno, también es parte de la vida cristiana, no está mal. Y me vino un texto que decía: apacienta mis ovejas. ¿Sí? Y me vino, no sé si decirle algo en mi mente, porque cuando dejas de apacentar mis ovejas, te empezás a apacentar a vos mismo. Y es algo personal que a mí me pasó en este tiempo, ¿no? Y cuando vi la palabra apacentar, se me vinieron todos ustedes, mis esposas, mis hijas primeramente, mis hermanos que conozco en otras congregaciones. Y si bien tenemos nuestro pastor, pero creo que parte del liderazgo también es apacentar a los hermanos. Obviamente el pastor no va a dar abasto con todas las personas porque tiene sus limitaciones de tiempo humanas. Y creo que como alguien que está sirviendo al Señor, no desde un cargo, de una jerarquía, sino desde un corazón de decir: hay cuántas personas que están en esta congregación y en otra que están como Ana, angustiada. Cuántas personas que están tristes por un montón de cosas. Y no es porque sean malos cristianos y se la buscaron, que es a causa de su pecado, si no sería fácil, el arrepentimiento es el único camino, ¿no? Pero en este caso no era así. Entonces, creo que cuando nosotros estamos enfocados en otras cosas, nos puede pasar como Elí, ¿sí? Que empezamos a prejuzgar a los demás para no hacernos cargo de lo realmente tenemos que hacer, ¿no? Y pensaba en esto de apacentar, ¿no? Y yo digo: bueno, Señor, pero yo de vez en cuando predico. Entonces es una forma de alimentar. Sí, pero apacentar no es solamente alimentar. No es dar palabra de Dios solamente. Es una de las cosas. Es contener al hermano, es llamarlo, es visitarle, es orar por su vida, es no juzgarlo y a veces quedarte callado y darle un abrazo solamente. O acompañarlos, ¿no? En medio de todo esto y ayudarlos a que juntos en el Señor puedan compartir esto. Y creo que eso es lo que comprendió Elí, ¿no? Le dijo: ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y esto es un llamado también a todos mis hermanos que están en el liderazgo. Que el Señor te conceda, dice. Vos no sos la respuesta, hermano, ni yo, a todas las necesidades de nuestros hermanos.
porque nos va a pasar como el esposo de Ana, ¿no? Que no podía cubrir esa necesidad. Nosotros los líderes tampoco podemos cubrir todas las necesidades interiores de nuestros hermanos. Pero sí conocemos y los debemos guiar a aquel que sí la tiene para cubrirlo, que es el Señor Jesucristo. Jesucristo tiene todo para cubrir tu necesidad y es nuestra deber como hermanos a llevar nuestras cargas los unos a los otros, acompañarnos en esto, en este año. Y dice que ella, en el versículo 18, me encanta y voy cerrando con esto, dice que ella dijo: halle tu sierva gracia en tus ojos, y la mujer se puso en camino, comió, y ya no estaba triste su semblante. Otra versión que dice, ya no estaba más triste. Fíjense en que Ana no había tenido el hijo todavía, ni siquiera estaba embarazada. Pero desde el momento que ella pudo dejar toda su angustia delante del Señor, del momento que se sintió comprendida por un hermano o por un líder, y del momento que ese líder oró por ella, la angustia desapareció. Más adelante, si ustedes ven en sus casas cómo sigue la historia, ven que en un momento dice, y Dios se acordó de Ana, dice, y Elcana se llegó a su esposa, dice, y concibió y quedó embarazada. Ahora, podemos tener paz y podemos estar libres de toda angustia aún antes de haber recibido la bendición en nuestras manos. Entonces, eso es lo que quiero que te lleves este día. No importa lo que puedas estar pasando domésticamente. El amor de Dios no depende de tu angustia o de tu necesidad insatisfecha. Hubiese podido tener hijos, si tuviera un mejor marido, si tuviera hijos que estuvieran bien. Cada uno sabe su situación doméstica, ¿sí? Cada uno sabe los padres que tuvo, los hermanos que tuvo. O sea, puertas adentro, cada casa es un mundo, dice. Y que tu necesidad no sea la que condicione tu identidad. Lo que vos estás pasando no es lo que vos sos. Y que tu necesidad no sea el termómetro con el que midas el amor de Dios. Porque Dios te ama en la angustia también. Dios te ama en tu necesidad. No sos menos cristiano que otros. Eso es lo que hizo Cristo, que ahora vamos a ver acá. Nos hizo uno con su muerte, nos hizo uno con su espíritu y nos dio la misma dignidad a todos. ¿Diferentes responsabilidades? Sí. ¿Diferentes dones? Sí. Pero la misma dignidad, hijos de Dios. Entonces eso que nadie te lo robe, que nadie te lo quite, porque va a venir una pienina y te va a empezar a machacar y va a empezar a hacerte angustia. Pero si vos estás con esa angustia que es lícita, la llevás delante de Dios, buscás un hermano, una hermana en el Señor y oran por eso, podés tener paz y podés ser libre de tu angustia. Y más adelante la recibirás y contarás tus testimonios. Y tendrás, dice que ella tuvo a Samuel, ¿sí? Y fíjense en lo que hizo Samuel, y voy a decir, sí, pero ¿era necesario pasar por todo esto? ¿No la podía haber hecho Dios más fácil y haber dicho al revés? Sí, Ana tenía un montón de hijas y Pienina, porque era la arpía, era la mala, era estéril. Era la historia ideal, ¿no? Era lo justo. A veces la vida no es justa, pero Dios sí es justo. Vivimos en un mundo de injusticia, pero no nos olvidemos que Dios es un Dios soberano y justo, y a su tiempo esa justicia viene. Entonces, nunca debemos permitir en nuestra mente pensar que Dios es injusto por lo que nos está pasando. Sí, lo que te está pasando puede ser injusto, pero hay un Dios que escucha. Hay un Dios que cuando venís de todo corazón, librado de toda religiosidad y de todo protocolo, y venís y derramás todo delante de Él, Él escucha y no solo escucha, te responde.
Y a su tiempo, en el tiempo de Dios, dio la respuesta. Y lo que te quiero decir es eso, que esa angustia que hoy tenés, que esa insatisfacción que hoy tenés, si la llevas a los pies del Señor, se puede convertir en una bendición para tu vida o para la iglesia que ni te podés imaginar y para el mundo entero. Bueno, en la vida de Ana fue Samuel. Samuel, hombre destacado que vino a traer lo fresco de Dios. Y a veces decís, no, ya estoy grande, ¿no? Pero quizás lo que Dios haga en tu vida lo vas a ver reflejado en tus hijos. Y eso es lo fresco que Dios va a traer a tu vida. Así que ese es el mensaje que le... Era para el domingo que viene, perdonen, no lo preparé tanto. Y me tocaba predicar el domingo que viene, ¿sí? Así que les debo el PowerPoint. Así que bueno, querías compartirle eso que estaba en mi corazón, que Dios venía hablando. Y los invito a que nos pongamos de pie y oremos. Ahora en un ratito vamos a participar de la Santa Cena. Si quieren pasar los chicos de la alabanza. Señor, queremos venir delante tuyo, Señor. Señor, confiamos que vos en tu sabiduría, Señor, en tu todo conocimiento, tu omnisciencia, Señor. Vos sabés que en este lugar, Señor, hoy está escuchando este mensaje a alguien que lo necesita, Señor. Alguien que vino con una gran necesidad espiritual, Señor, como Ana. Una necesidad profunda, Señor. Y a veces, Señor, no te podemos ver en nuestras cosas domésticas, sino pensamos que como que hay dos vidas, Señor, una vida de iglesia y una vida en la casa, Señor. Y vos no sos así. Vos sos Señor y Dios en todo lugar, en todo tiempo, en todas circunstancias, Señor. Sos Señor de la iglesia, pero también sos Señor en este mundo. Señor, vos te manifestás con tu presencia aquí en medio nuestro, pero también en nuestro hogar, Señor. Señor, por eso queremos orar, Señor, por aquellos que están en angustia, Señor. Señor, que vos puedas obrar en su corazón y que el enemigo, Señor, no pueda trabajar más en su vida trayendo vergüenza, trayendo burla, trayendo frustración, trayendo angustia, trayendo dudas sobre su identidad, sobre su valor, Señor. Señor, que cada hermano y hermana mía pueda saber el valor que tiene delante tuyo, Señor. Señor, ese valor, Señor, que vos estuviste dispuesto a dar tu vida para que nuestra vida tenga valor, Señor. Señor, te pido que tu Espíritu Santo empiece a ministrar el corazón y las mentes de mis hermanos, Señor. Que en el nombre de Jesús, Señor, mi hermano, mi hermana pueda dejar todas sus angustias, todas sus cargas, todas sus preocupaciones, todas sus vergüenzas, todas sus culpas, Señor. Todas sus situaciones interpersonales que no puede manejar, Señor. Señor, y enemigos que se levantan contra su vida, Señor, que lo angustian día a día, año tras año. Señor, caigan en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, que mi hermano pueda orar con fervor delante tuyo. Si es necesario buscarte en ayuno, Señor, en oración, que lo haga, Señor. Pero que esta angustia, Señor, no se quede sin respuesta. Señor, y sabemos que cuando vos escuchás, Señor, y respondés, todo cambia, Señor. Señor, y aunque no reciba la respuesta como Ana, Señor, en forma pronta, Señor, que cuando se levante de sus rodillas y de haberte buscado y de haber venido a tu presencia, se levante en paz, Señor. Señor, que todo peso, Señor, que le estorba, en el nombre de Jesús quede en tu presencia, Señor. Porque ligera es tu carga, Señor. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor, dice en tu palabra. Señor, que podamos venir a vos todos, Señor. Los que nos toca ministrar, Señor, los hermanos nuevos, Señor, los hermanos de muchos años. Libranos de ser una iglesia religiosa, Señor, en el nombre de Jesús. Libranos de tener la actitud de Elí, de juzgar a los demás y no mirar nuestras vidas y nuestros hogares. Señor, libranos, Señor, de la indiferencia, Señor, que no nos permite poder ministrar a otros, sino hablar con prejuicios,
porque no ora como yo, porque es demasiado expresivo. Señor, líbranos de eso, Señor. Que lo único que nos importa es que tengamos un corazón sincero delante tuyo, Señor. Libres de hipocresía, Señor. Señor, que podamos venir delante tuyo antes que delante de los hombres. Señor, porque vos sos el Señor. Porque en vos están todas las respuestas, Señor. Y porque en vos está todo el poder y todo lo que necesitamos. Señor, en Cristo estamos completos, Señor, y queremos experimentarlo. Señor, te dejo esto en tus manos y te pedimos que en este tiempo, Señor, vos levantes hombres y mujeres que puedan ministrar, Señor, a sus hermanos para que alcancen esa vida en abundancia que vos permitís, Señor, que vos querés. Señor, que no permitas que hayan hermanos que vivan limitado toda su vida cristiana. Sacá del desierto, Señor, aquel que ya tiene que salir. Sácalo de ese lugar, Señor, que entienda que no es el lugar que vos le diste para permanecer. Si es por un tiempo, Señor, y está dentro de tu voluntad, que así sea, Señor. Pero que no se quede en ese lugar, Señor. Que tu Espíritu, Señor, obre en él y pueda tener una vida y vida en abundancia, Señor. Señor, que el espíritu de religiosidad no obre en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, para conformarnos solamente con actividades religiosas, Señor. Queremos tener una fe viva, Señor, este año. Queremos ser renovados, Señor, en nuestro conocimiento de vos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.